Bienvenidos una vez más. En este video vamos a conversar sobre el tránsito de Marte por el signo de Leo. Un tránsito que se va a extender mucho más de lo habitual, que comenzó el 4 de noviembre del 2024 y que se va a extender hasta el 17 de junio del 2025. ¿Por qué? Porque Marte, que habitualmente pasa 2 meses en cada signo, esta vez va a retrogradar en el signo de Leo, va a devolverse por un tiempito a Cáncer, entre medio va a permanecer 5 meses en orbe de oposición a Plutón, que primero le hizo un aspecto desde el grado 29 de Capricornio, el último aspecto que un Plutón en Capricornio está haciendo un Marte en Cáncer en ese momento. Este aspecto se hizo partir durante el 3 de noviembre y el 4 de noviembre automáticamente, un día después, Marte ingresó al signo de Leo. Y el señor Marte, que es el guerrero interior, el planeta de la acción, del movimiento, el planeta que nos invita a expresar la agresividad, algo que es bastante juzgado. Nosotros en la sociedad realmente no tenemos ejemplos constructivos, habitualmente no los vemos, ni en las sociedades ni en las familias, de cómo se expresa sanamente la agresividad. Como juzgamos de forma negativa la agresividad, tendemos a reprimirla. Cuando la reprimimos, aguantamos todo lo que podemos y luego explotamos con arrebatos excesivos de ira o de agresividad o incluso de violencia, o podemos reprimir tanto nuestra agresividad que nos vamos al polo opuesto, al polo más sumiso, y desde ese lugar luego atraemos a nuestras vidas distintas escenas que nos muestran frente a nuestros ojos justamente esos impulsos agresivos que son nuestros, pero que no reconocemos a nivel consciente. Entonces, tanto si nos vamos más al polo de la sumisión, donde nos cuesta autoafirmarnos, nos cuesta poner límites, nos cuesta decir que no cuando queremos decir que no y que sí cuando queremos decir que sí, como si nos vamos al otro extremo, donde nos autoafirmamos en exceso, estamos constantemente a la defensiva, queriendo imponernos, queriendo imponer nuestro deseo por encima del deseo del otro. De cualquier manera, lo que denota esto es que tenemos problemas con la agresividad, que tenemos problemas de ira, que como no sabemos gestionarla y como no podemos sostener la incomodidad de sentirla, la reprimimos hasta que explotamos o la reprimimos y luego la traemos por destino a nuestra vida a través de diversas situaciones o relaciones que nos muestran a la cara esos impulsos agresivos que son nuestros, pero que hemos enviado a la sombra y que no hemos podido reconocer. Lo mismo cuando reprimimos esa agresividad, que ahora les voy a contar por qué tendemos a reprimirla tanto. No me acuerdo si esto lo hablamos, porque ya hicimos un video de la oposición Marte-Plutón que va a durar estos 5 meses, desde mediados de octubre hasta más o menos fines de abril del 2025. Esta oposición entre Marte y Plutón se está dando durante tantos meses justamente porque a Marte se le ocurrió retrogradar en orbe de oposición a Plutón. Entonces, el tránsito, o sea, voy a darles algunas fechas para no perdernos en el tiempo. El 6 de diciembre, Marte ingresó a Leo el 4 de noviembre. El 6 de diciembre Marte va a empezar a retrogradar en el signo de Leo, en el grado 6 de Leo, y va a mantenerse retrógrado hasta el 23 de febrero del 2025, cuando va a ponerse directo en el grado 17 de Cáncer. Entonces Marte, el guerrero interior, está a punto de dirigir su energía hacia adentro para resignificar para resignificar la forma que tenemos de actuar, de contactar con la energía del guerrero, la energía masculina, para mirar hacia adentro nuestras verdaderas motivaciones. Y ese proceso de reflexión y de autoindagación que Marte nos está dando la oportunidad de hacer, tiene que ver con la temática Leo y con la temática Cáncer, que están una muy ligada a la otra. Si no integro sanamente la propuesta canceriana, muy difícilmente podré integrar todo el potencial leonino. Y ahora les voy a contar por qué. Entonces, el 4 de noviembre Marte ingresó a Leo, se queda en Leo hasta el 6 de enero. El 6-7 de enero está ingresando de nuevo al signo de Cáncer.
¿Por qué? Porque nos está diciendo que si queremos realmente expresar la parte leonina en nosotros con todo su potencial, mostrarnos realmente tal y como somos, salir al escenario de la vida a cantar nuestra propia canción, es necesario que resignifiquemos el pasado, nuestra infancia, la relación que mantenemos con nuestras raíces y las lealtades invisibles que nos atan al mundo que mamá y papá nos mostraron. De ese proceso de resignificación canceriana no voy a hablar tanto en este video porque ya hablamos en un video anterior que fue mucho más enfocado hacia ese proceso, porque entre medio de todo esto, el 3 de noviembre se dio la última oposición de nuestras vidas de un Marte en 29 de Cáncer con un Plutón en 29 de Capricornio, porque el 19 de noviembre del 2024 Plutón abandona para siempre, no lo vamos a ver nunca más durante esta encarnación, el signo de Capricornio. Y nos está dejando importantes lecciones. Y se va con bombos y platillos porque se va ni más ni menos que en oposición a Marte, que es el acelerador cósmico, la chispita del zodíaco, que todo lo prende fuego y que nos dice el momento es ahora, es ya, no podemos esperar más. En este contexto, entonces, Marte, a partir del día 6 de diciembre del 2024, va a estar retrogradando en el signo de Leo. ¿Cuál es la motivación de Marte? ¿Qué es lo que Marte nos quiere enseñar? Marte quiere que nos reconciliemos con la expresión sana de nuestros impulsos agresivos. Todos tenemos impulsos agresivos, todos nos enojamos. ¿Cuál es el objetivo de la agresividad y del enojo? Que tienen un objetivo que habitualmente nos cuesta reconocer. El objetivo es que podamos separarnos, diferenciarnos del entorno, distinguir entre mi deseo y el deseo de los demás, lo que yo quiero y lo que mamá quería. A veces nos convencemos de que queremos una cosa o deseamos otra o que el siguiente paso a dar es tal paso, que no lo sé, cualquiera el que sea para cada uno de nosotros. Pero claro, esos deseos no son deseos genuinos, son deseos que encubren miedos. Deseo una cosa para evitar por miedo al abandono, por miedo a no ser amado. Por ejemplo, deseo ser famoso y tener éxito y ser reconocido y que la gente me vea y me admire. ¿Desde dónde lo estoy deseando? ¿Es un deseo auténtico? ¿Es genuino? ¿Está acorde al plan de mi alma? Puede ser. O estoy desesperadamente buscando la mirada y el reconocimiento externo porque internamente tengo mucho, mucho miedo de no valer nada, porque yo misma no puedo reconocer mi brillo, porque probablemente por distintas circunstancias mamá en su momento tampoco pudo ver mi luz. Recordemos esto, por eso Marte, el proceso es muy significativo que el guerrero en este viaje de resignificación y de revisión y de regresar al pasado para destrabar viejos bloqueos y viejos karmas, es muy significativo que la retrogradación empiece en Leo, pero vuelve a Cáncer, porque nos está diciendo que es tiempo de darnos cuenta y de correr el riesgo que implica la expresión auténticamente vulnerable en el mundo. ¿Qué significa mostrarme vulnerable? Significa mostrar al mundo lo que hay, entender que mi fortaleza no está en mostrar una imagen grandiosa para que el mundo no se dé cuenta de cuán asustada me siento, de mostrar una imagen maravillosa para que el mundo no se dé cuenta de mis problemas de autoestima. No, mi grandeza y mi fortaleza se encuentra justamente en plasmar mi vulnerabilidad en el mundo. Ese es el aprendizaje de Leo. Y Marte, que le encanta correr riesgos, porque ¿de qué se alimenta Marte? Se alimenta del miedo. Cada vez que nos animamos a enfrentar un miedo, sea cual sea, nos descubrimos valientes, sanamos nuestra autoestima, descubrimos una fuente de poder personal y una cantidad de recursos que no sabíamos que teníamos, pero que estaban ahí esperando ser descubiertos.
De esto se desprende que cada vez que evitamos enfrentar lo que nos asusta, nos sentimos más cobardes, nos desempoderamos, mermamos nuestra autoestima y permanecemos completamente inconscientes a nuestro poder personal y los recursos de los cuales disponemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un riesgo que hay que correr. Es el riesgo de la expresión auténticamente vulnerable, sea lo que sea que esto signifique para cada uno de nosotros. Pero para poder expresarme vulnerable, primero tengo que descubrirme vulnerable. Tengo que regresar al pasado para ponerme en el cuerpecito de la niña o el niño que fui. Un niño que se sintió abandonado, que tuvo miedo, que no estaba seguro si podía confiar en que mamá o papá les sirvieran de apoyo para afrontar los desafíos de la vida. Un niño que se sintió juzgado, un niño que no se sintió visto, un niño que quizás sintió que tenía que adaptar su forma de ser y estar en el mundo, ser algo diferente de lo que espontáneamente le surgía para recibir la mirada de mamá y luego la mirada y el reconocimiento del sistema, de la sociedad, de papá también, ¿no? Obviamente de los compañeros del colegio. Todos tenemos heridas de no habernos sentido reconocidos y celebrados en nuestra esencia auténticamente espontánea. Para yo poder compartir esta vulnerabilidad con el mundo, tengo que regresar al momento donde esas heridas se gestaron y hacerlas conscientes, porque todos las tenemos, pero la mayoría de nosotros nos escapamos de ese dolor, de esa vulnerabilidad. No nos gusta conectar con nuestra vulnerabilidad. Y si conectamos, porque algunos de nosotros desde el ego generamos identidad en sentirnos pequeñitos, sentirnos víctimas, sentirnos vulnerables, y desde ese lugar, ¿qué es lo que intentamos hacer? Nutrirnos del exterior, que venga alguien, mamá, papá, el hermano, la pareja, el jefe, el Estado, que venga alguien a sostenerme porque yo me siento demasiado vulnerable, la vida me abruma y solito no puedo. Esa es la posición de un niño desempoderado, un niño que no puede hacerse responsable de su propia vida y que busca que alguien solucione sus problemas y que alguien le proporcione la nutrición que creemos que no podemos darnos a nosotros mismos. Tanto si evito contactar con mi vulnerabilidad, como si construyo identidad en sentirme pequeño, víctima y vulnerable, de cualquier manera, estamos hablando de identidades egoicas, de personajes que en algún momento nos sirvieron para desenvolvernos en el mundo y convertirnos en seres funcionales, pero hoy nos quedan pequeños y nos están distanciando de nuestra esencia auténtica. Entonces, Marte se trata de correr riesgos, el riesgo de mostrarnos tal y como somos. Pero no somos esa identidad pequeñita que generamos. No soy ni la persona que todo lo puede y que nada necesita y que es un ser grandioso. Eso no somos, porque ningún humano es solamente eso. Pero tampoco somos víctimas de la vida. Tampoco somos seres indefensos. Eso tampoco somos. Somos todo y nada a la vez. Y necesitamos regresar a nuestro pasado para contactar con nuestro dolor, para contactar con nuestros miedos, con nuestras heridas y desde ahí compartirlos con los demás. Porque todos tenemos miedos, todos tenemos heridas, todos tenemos miedo al juicio de los demás. Incluso cuando decimos que no me importa lo que los demás piensen, no me importa lo que los demás digan, suele ser una defensa porque todos buscamos ser aceptados. ¿Por qué buscamos ser aceptados? Porque tenemos miedo al abandono, un abandono que en cierta medida, de alguna manera probablemente vivimos cuando fuimos pequeñitos. ¿Y cuál es el problema? Que cuando éramos bebitos, ser abandonado significaba la muerte, quedarme solito significaba la muerte. Desde esa forma es la que aprendimos a funcionar y hoy somos adultos y nuestro inconsciente sigue llevándonos a funcionar de la misma manera. Entonces, una de las características de la dualidad es que realmente le damos demasiada importancia a la opinión o al juicio de los demás. Demasiada importancia. Creemos, aunque lo neguemos, que lo que los demás piensan o opinan nos define.
Y eso es porque no estamos pudiendo ver nuestro brillo auténtico, mucho menos expresarlo en el mundo. Entonces, esa necesidad de mostrarnos vulnerables implica que primero reconozcamos el dolor, el miedo, las heridas y luego que las compartamos con los demás para posicionarnos en un lugar de igualdad. Nosotros estamos acostumbrados a generar estructuras piramidales, luchas de poder, donde hay algunos que son muy poderosos y otros que son indefensos. Y desde ese lugar, cada cual con su ego y por sus experiencias de vida elige un lugar, un personaje, una identidad. Y al ego no le importa si soy el mejor o soy el peor, mientras encuentre identidad en un personaje con el cual he construido esa especie de refugio, esa armadura con la que salgo al mundo. Entonces no importa si yo soy el que siempre todo le sale mal y la vida le trae todo el tiempo mala suerte, o si yo soy el que siempre logra y todo lo puede. Mientras yo construya identidad, el ego se fortalece. El ego no es lo que somos. El ego es una herramienta que se nos brindó en esta encarnación para poder plasmar la creatividad de nuestra alma en el mundo. Pero cuando el ego toma el mando, la mente no observada, cuando nos creemos que solamente somos un ego, desde ahí el ego se convierte en el capitán del barco y se genera una forma muy disfuncional de ser y estar en el mundo que nos aleja cada vez más de nuestra esencia auténtica. ¿Cuál es el problema con esto? Que buscamos reconocimiento y jamás nos satisface por más que lo obtengamos. Porque cuando nos relacionamos de personaje a personaje, no importa cuánto reconocimiento externo nos llegue, no nos va a satisfacer porque nadie está viendo lo esencial en nosotros. Están viendo la máscara que nos ponemos para interactuar con el mundo. Entonces, esa energía de acción, de pasión, de valentía, el corazón, esa necesidad de expresarnos desde la mayor autenticidad y sinceridad que surge de nuestros corazones. Ese es el riesgo que la vida nos pide que corramos. Pero para saber realmente quiénes somos, por eso Marte se pone a retrogradar, necesitamos hacer un viaje hacia el interior, hacia adentro, hacia nuestros planos sutiles. Necesitamos escuchar el miedo, porque el miedo, esto lo hablamos en otros videos, de hecho hay un video que se llama justamente en el canal que tiene que ver con el miedo, donde damos recursos para identificar cuál es el deseo genuino que se esconde detrás del miedo. El miedo por lo general esconde un deseo genuino que no nos animamos a expresar o a movernos por ese deseo. Y fíjense que la propuesta que nos propone Marte en Leo es que nos mostremos fuertes desde la vulnerabilidad. Ya estamos cansados de, digamos, ya no resulta genuino cuando alguien se expresa desde un lugar de aparentemente tener todo resuelto o tener todas las respuestas. Porque mientras estemos encarnados en un cuerpo humano, eso simplemente no existe. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos evolucionando. Y si siempre estamos aprendiendo es porque hay algo que no sabemos, ¿no? O sea, se entiende. Entonces, fíjense que, ¿cómo funciona el miedo? Usualmente aquello que nos da miedo, que es, recordemos, Marte se nutre del miedo, el miedo esconde un deseo genuino del alma que está inconsciente o que no nos animamos a reconocer, porque creemos que no tenemos recursos, que no es para nosotros, porque tenemos miedo al fracaso, miedo al juicio o lo que sea. En mi caso, les cuento, estoy grabando esto 2 días antes de viajar a Bogotá porque me han invitado, algo muy loco que sucedió, recibí una invitación a un evento para hablar sobre, o sea, es un panel donde va a haber distintos expositores que vamos a hablar sobre educación para la vida. Y me contactaron a mí, porque me conocieron a través de YouTube, para que comparta desde el lugar de mi visión de la astrología evolutiva, ¿no? Educación para la vida básicamente es lo que yo intento enseñar, o sea, lo que hablamos en los videos, que nosotros estamos en la escuela de la vida, recibiendo constantemente lecciones, intentando hacer aprendizajes que son muy, muy importantes para el alma. Lo que pasa es que nos cuesta verlo y desde la creencia en la separación, claro, como que creemos que lo que pasa fuera de nosotros no tiene nada que ver con nosotros, luego esa creencia
nos impide recuperar esos mensajes que la vida nos trae. Entonces, desde este lugar es donde me han invitado a hacer una charla. ¿Y saben qué? Estoy muerta de miedo. O sea, esta va a ser la primera vez que me voy a exponer en un país que no es el mío, con gente que no conozco, subirme a una tarima a hablar con público de carne y hueso, porque una cosa es hablar en un canal de YouTube, donde yo grabo un video, comparto lo que me gusta, lo que me resuena. Luego lo edito, si digo, si cometo algún error lo corto, lo comparto con ustedes. Ustedes ya saben, o sea, la gente que llega a mi canal más o menos está buscando lo que encuentra. Está buscando un video de astrología evolutiva o herramientas para el autoconocimiento. Entonces, finalmente es como este es un espacio un poquito más distante y más seguro. Claro, cuando nos enfrentamos a hablar con una audiencia, podemos cometer errores, podemos olvidarnos las palabras y no hay oportunidad de cortar, podemos tartamudear, la gente podemos verles las caras y quizás no les gusta nada lo que estamos diciendo. Y claro, me da miedo, me da miedo, me da incomodidad. Ahora, yo lo que tengo en claro es que eso que nos da miedo esconde un paso de superación y de desarrollo personal. Y que si yo rechazo esta invitación por el miedo que me da, que luego me podré contar historias, no, que no, justo acabo de adoptar una perrita, entonces mejor no viajo porque la perrita necesita establecerse. O sea, cualquier excusa es buena y nosotros somos expertos en encontrar excusas. Cualquier excusa es buena para evitar posicionarnos en ese lugar que tanto miedo nos da. Pero cada vez que evitamos, cada vez que rechazamos el llamado, porque así llegan el llamado al viaje, ¿no? El viaje del héroe. Nosotros estamos constantemente, la vida nos trae llamados. Nos puede traer un llamado, siempre va a ser un paso de superación personal que estamos maduros para dar en este momento. Lo que pasa es que tenemos libre albedrío y tenemos que correr el riesgo de dar ese paso, exponernos a la incertidumbre para poder superarnos, ¿no? Entonces, finalmente, todo el tiempo estamos recibiendo llamados a iniciar nuestro propio viaje, nuestra propia aventura. El llamado puede venir, lo hablamos en varios videos, puede venir en forma de conflicto con la pareja. ¿Y cuál sería el llamado ahí? Bueno, habrá que ver el caso concreto, recuperar esa proyección para hacer un aprendizaje un poquito más, para entender un poquito más delimitadamente el aprendizaje, pero finalmente eso que me molesta en mi pareja suele ser algo, una cualidad que yo tengo en sombra y que es tiempo de reconocer e incorporar a mi forma de ser y estar en el mundo, sea lo que sea que esto signifique para cualquiera de nosotros. Entonces, en esa incomodidad hay una invitación, incomodidad del tipo que sea, en un síntoma físico, puede haber una invitación a abordar, por ejemplo, una emoción que hasta este momento evité encontrarme con ese dolor, por ejemplo. Entonces, todo el tiempo estamos recibiendo invitaciones y cada vez que las rechazamos, no solo perdemos la oportunidad de descubrir nuevas facetas de nuestro ser y ampliar la visión de quienes somos, sino que también nos sentimos cada vez más cobardes y nos empequeñecemos frente a la vida. Y cuando nos sentimos cobardes, ¿quiénes ganan? Los miedos. El miedo toma las decisiones en nuestro lugar. Y muchas veces evitamos transitar nuestro camino auténtico justamente porque tenemos miedo a lo que pueda estar del otro lado si atendemos el llamado que la vida nos hace. Entonces, en este proceso de retrogradación, nosotros entendamos siempre que los planetas, que son los personajes del zodíaco, Marte es el planeta de la acción, algo que les estaba contando y no sé si terminé la idea antes, les decía que el tema de la agresividad es algo muy reprimido habitualmente por la sociedad y la familia. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la finalidad de la agresividad y de la ira? La finalidad es que podamos separarnos del entorno, descubrir qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito. Y esto nos da mucho miedo, porque nosotros crecimos en sociedades adultocéntricas donde hay un pacto implícito donde todos los adultos entendemos que los niños tenemos que adaptarnos al mundo que mamá y papá nos muestran. Entonces, estamos domesticados desde muy pequeñitos y cada vez, sobre todo en las mujeres, porque también hay un tema de crianza y cultural,
donde al hombre quizás se le permite, quizás esto era un poco más antes, hoy está cambiando, pero al hombre se le permite una dosis mayor de autonomía y de autodeterminación, y la mujer tiene que ser más bien complaciente y generosa y definirse en función de quién tiene al lado. Entonces, nos cuesta tanto hacer lugar para nuestros deseos genuinos, y si lo hacemos, nos sentimos tan culpables como si estuviéramos haciendo algo mal. Nos cuesta tanto lograr la coexistencia de deseos dentro de los espacios vinculares. Muchas veces incluso elegimos no formar pareja porque tenemos miedo a perder nuestra individualidad, porque quizás vivimos experiencias donde yo soy muy autocentrada cuando estoy sola, pero cuando me pongo en una relación me olvido de mi deseo y me defino en función del otro. Entonces, y esta no es una forma, esta no es la forma que vinimos a vivir nuestra vida. O sea, sí que se puede vivir una vida plena, sí que se puede tenerlo todo, pero requiere trabajo y autoindagación. Y la agresión la agresividad y la ira están reprimida porque justamente es este impulso de separación. Entonces los padres, que han sido ellos mismos reprimidos en sus impulsos agresivos, luego cuando sus hijos le dicen que no, habitualmente el padre se enoja y le pone límites al chico, ¿no? Y con esto no quiero dar ni consejos de crianza, ni decir cómo cada persona tiene que criar a sus hijos, porque no tengo ni idea, no es mi responsabilidad tampoco, pero sí entender que habitualmente cuando se nos despierta una reacción visceral, porque el nene nos dijo que no se va a ir a bañar, esa reacción visceral es una expresión de nuestra propia sombra. El niño, independientemente de que lo mandemos a bañar o no, el niño se está permitiendo decir que no, y probablemente eso remueve mis entrañas, porque quizás yo en cierta área de mi vida no me lo estoy permitiendo. Quizás hay un área donde no me estoy autoafirmando, o donde estoy diciendo que sí cuando quiero decir que no, o aguantando cosas que no quiero aguantar. Entonces, cuando mi niño no aguanta, cuando mi niño no quiere hacer la orden que yo le doy, no se me despierta una reacción visceral. Y esto no tiene que ver con que mandemos a bañar al niño, no, tiene que ver con que cuando esto sucede y se me despierta esta reacción, es una oportunidad para encontrarme con mi oscuridad. Y no tiene que ver con la decisión que tome como padre a nivel de educación del niño, sino que independientemente de eso, luego es la capacidad de retrotraer, mirar hacia adentro y entender cuál era el mensaje que la vida estaba trayendo para mí frente a esa situación que me generó esta incomodidad o esta tensión emocional. Y cuando Marte retrograda, sí, entendiendo que los planetas, como les decía, son los personajes del zodíaco, Marte es una expresión, es un canal para que los signos se expresen. En este caso estamos hablando de Leo y de Cáncer. Entonces estamos hablando no solo de mirar hacia adentro para correr el riesgo que implica validar a nuestro niño interior durante el paso de Marte en Cáncer, sino que luego, desde ese riesgo que corrimos de resignificar nuestro pasado, luego Marte ingresa a Leo y desde ahí podemos correr el riesgo de mostrarnos más auténticos, tal y como somos. ¿Por qué es un riesgo? Lo dijimos en otros videos. Porque hay gente que no lo va a entender, porque hay gente que nos va a juzgar, porque hay gente que lo va a rechazar. ¿Por qué lo va a rechazar? Porque vivimos en una sociedad donde la mayoría de las personas se expresa en función de sus personajes. No se permite ser auténticas, ni siquiera sabe quiénes realmente son. Entonces, cuando alguien se permite mostrar lo que ellos se reprimen, como lo rechazo en mí, lo tengo que rechazar en los demás. No puedo permitirlo en el otro porque estoy constantemente bloqueando ese impulso en mí misma. Así funciona la sombra. Cuando yo tengo muchísimas, muchísimas ganas de tomarme una cerveza, pero esas ganas están inconscientes porque me la invento, porque leí que para ser espiritual no puedo tomar cerveza y yo me identifico con ser un ser espiritual. Entonces, cada vez que me surge el deseo de tomarme una cervecita, me lo reprimo, me lo niego. ¿Qué va a pasar? Que luego, así como quien no quiere la cosa, voy a juzgar a quienes se permiten lo que yo me prohíbo. Y cuando vea gente que se toma 3 cervezas, la voy a criticar. Y aunque no lo critique verbalmente, porque soy muy espiritual, intentamos no juzgar,
El juicio se hace internamente y puede ser profundamente inconsciente. El juicio a nuestras propias partecitas es exactamente el mismo juicio que luego hacemos en los demás, aunque de la boca para afuera evitemos verbalizar ese juicio porque no es espiritual, ¿sí? Entonces, hay que ser, chicos, hay que ser honestos con uno mismo, ¿no? Hay que ser honestos, hay que dejar de juzgarnos, hay que correr el riesgo de mostrar el miedo que tenemos. Yo incluso pensé que si en el momento de la charla en Bogotá tengo mucho miedo realmente, lo voy a decir, porque estamos cansados de ver personajes, porque queremos verlo auténtico. Y saben que no tengo resuelto el miedo, no tengo resuelta la ansiedad, no tengo resuelta la vida, pero lo que voy entendiendo lo comparto. Y desde este lugar mi, mi propósito, uno de mis propósitos actuales es poder mostrar, desarmarme ese personaje y mostrar cada vez más mi autenticidad. Pero esto es un riesgo porque nos van a criticar. Y si no, vayan abajo de este video y lean los comentarios, que siempre hay alguno que tiene algo para decir. Y está muy bien, porque saben que cuando nos mostramos, va a haber gente que no va a validar nuestra expresión, pero ahí tenemos que recordar que el juicio ajeno y la opinión ajena no define nuestro valor. ¿Mm? Pero claramente esto es un riesgo que tenemos que correr y nos quita de nuestra zona de confort. Y justamente con esta retrogradación de Marte por el signo de Leo, y de Cáncer, hay algo del pasado, siempre los planetas retro trabajan con el pasado, que hay que revisar, que hay que resignificar, que hay que ponernos en modo reflexivo para poder observar quizás una cierta dinámica de cómo estamos expresando a ese guerrero, si estamos en exceso, si estamos en defecto, y el fruto de nuestras acciones, las verdaderas motivaciones de lo que hacemos o dejamos de hacer en nuestras vidas. Muchas veces priorizamos al otro, el deseo del otro, y yo soy tan buena que nunca impongo mi deseo, pero me resiento internamente. Y ese es un precio que no queremos pagar. Y recordemos, no existe la separación. Si tengo resentimientos en mi corazón, no puedo, no voy a estar colaborando en crear una realidad más amorosa para los demás y mucho menos para mí mismo. Porque básicamente el resentimiento nos carcome por dentro, ¿no? Hay que tener igualmente cuidado porque a veces cuando Marte está retro tendemos a implosionar o acumular, acumular, acumular y reventar en algún momento cuando no podemos más. Y esto entendiendo que Marte está en orbe de oposición a Plutón y que esa oposición la primera se hizo partir el 3 de noviembre, pero luego vamos a tener dos oposiciones partiles más, picos energéticos de máxima tensión. Hay que entender que el ego puede hacer pataletas, porque hay que quitarnos el personaje, pero eso nos deja desnudos y tenemos tanto miedo a que vengan los depredadores y nos coman, que entonces el ego se va a defender. Pero bueno, básicamente es momento de contactar con la verdadera fortaleza. No la fortaleza que surge de establecer personajes defensivos para que el resto no vea los miedos que tenemos y los pequeñitos que nos sentimos. La verdadera fortaleza que surge de decir, ¿saben qué? Estoy cagada en las patas del miedo. ¿Saben qué? No tengo ni idea por dónde estoy yendo en la vida. Y eso me hace humana, igual que a mí y a todos ustedes. Entonces, tiempo de revisar la acción, tiempo de revisar desde dónde tomamos las decisiones, tiempo de revisar la voluntad, dónde estamos poniendo nuestra voluntad al servicio del alma o al servicio del ego para escapar de los miedos y defendernos del mundo, dónde puede ser que necesitemos un poquito más de autoafirmación, de asertividad, dónde puede ser que o de qué manera estamos reprimiendo el enojo, reprimiendo la sexualidad también. Porque hay, fíjense, la agresividad y la sexualidad, los dos impulsos que son completamente humanos, los dos impulsos tienden a la separación. Y ni la sociedad ni las familias tradicionalmente han querido individuos separados, porque un individuo separado es un individuo que piensa por sí mismo, es un individuo que no es tan manipulable, ¿sí? Entonces, finalmente no sirve a la estructura de la sociedad.
¿Qué podemos sentir durante estos meses? Frustración, impotencia, enojo, sensación de que queremos avanzar y que no podemos tomar acción, que algo nos lo impide, algo interno, algo externo, una sensación de terminar el año con metas que no fueron alcanzadas, por eso hay que tener mucha compasión interior. La vida nos va a traer la oportunidad de hacer una pausa para revisar desde dónde estamos expresando nuestra energía, las motivaciones detrás de nuestras acciones. Recuerden que de julio a septiembre del 2023, Venus también retrogradó en Leo. Marte es el deseo activo y Venus es la contraparte, es el deseo pasivo. O sea que estaría bueno también que revisáramos a ver si recordamos qué estábamos elaborando, trabajando, viviendo entre julio y septiembre del 2023, porque puede ser que resurjan esos temas ahora para darle una para poner una acción coherente desde esa comprensión que estuvimos elaborando y que ahora nos llega más completa. Bueno, como les dije, la oposición a Plutón puede significar ataques del ego, crisis de identidad, crisis del guerrero, sensación de profunda impotencia, profunda sensación de que pierdo el control, invitación, por supuesto, a soltar el control, porque desde dónde controlamos, desde el miedo. Y si dejamos que los miedos nos ganen, nos volvemos cada vez más cobardes y también más controladores, sea cual sea el método que cada uno elija para controlar a la vida. Temas de luchas de poder, ¿no? Querer medir a ver quién es más fuerte que el otro. Y la invitación va a ser a dejar de ser como éramos para nacer un poquito más completos en la identidad más genuina y más esencial que habita dentro de cada uno de nosotros. Un consejo para este proceso de tránsito de Marte por el signo de Leo, por Cáncer en oposición a Plutón durante todos estos meses, es que tratemos de poner nuestra energía y nuestra libido en algún proyecto auténtico, en enfrentar algún miedo, en hacer algo que nos asusta. Los miedos pueden ser internos o externos, o sea, yo puedo tener miedo a encontrarme conmigo misma, tengo miedo, ¿no? Porque todos tenemos miedo, lo que hay adentro duele. Y bueno, quizás enfrentar mi realidad interior me da miedo, pero también me ayuda a empoderarme y descubrirme valiente. O quizás me da miedo lanzarme con un proyecto personal y es tiempo justamente de dar ese paso. Cada cual tendrá que saber escuchar sus propios miedos, pero es tiempo de tomar acción, una acción reflexiva, una acción coherente, una acción alineada al plan de nuestra alma y una acción que nos encamine en nuestro propio viaje del héroe. Pero como consejo, encuentren áreas para canalizar la agresividad, la energía, la potencia y la libido, porque eso nos va a ayudar a darle un cauce constructivo a toda esta energía. Así que bueno, gente, espero que les haya servido el video para reflexionar, que les haya gustado. Como siempre, los invito a pasarse por mi sitio web donde pueden pueden obtener informes de la carta natal, de la revolución solar. Durante los próximos meses va a haber también análisis de carta natal infantil, que estoy trabajando en eso, algo muy, muy lindo. Todavía no están disponibles, pero sepan que ya pronto van a recibir novedades. Tienen cursos y talleres online, el curso de sombra, el taller de sombra y el curso de astrología para brillar, que es una visión bastante revolucionaria de la astrología. Obviamente, astrología evolutiva con sustento en la metafísica, la psicología, en la evolución de las almas y con un aporte bastante disruptivo que nos invita a pensar como nunca antes pensamos y a integrar las lecciones de los astros desde un lugar de unidad, cultivando el paradigma de la conciencia de unidad y posicionándonos como agentes creadores de la vida que construimos. Todo eso por arribita dejo el link por abajito, ustedes saben que en el sitio web siempre encuentran todas las novedades y también los invito al que le guste este tipo de contenido. Pueden unirse a la membresía del canal de YouTube, al sector miembros del canal. Por abajito del video les aparece el botón para unirse, donde subimos material exclusivo y además hacemos todos los meses un encuentro en directo del cual pueden participar por YouTube o también a través de Zoom con cámara y micrófono. Así que, bueno, gente,
Espero verlos prontito en el próximo video. Les deseo un hermoso tránsito de Marte en Leo, animarnos a salir al escenario, a celebrar la vida, porque la vida se celebra sin importar lo que sea que nos traiga el momento presente. Y si quieren colaborar para difundir el contenido, les pido por favor que me dejen un me gusta, que compartan este video, un comentario, una mención debajo del video. Todas esas acciones me ayudan a que YouTube entienda que el contenido les gusta y entonces lo siga compartiendo con el mundo. Gracias y nos vemos prontito en el próximo video.